Jorge, como ves, ya tenemos en cámara a nuestro siguiente invitado, luego de una tremenda exposición de Diana ahí, y vamos a repetirnos el plato con realmente temas interesantísimos. Luis Villamarín, mi querido amigo colombiano, coronel del Ejército en retiro, y un presentador, una persona que interviene muy frecuentemente en medios de televisión internacional, porque la capacidad de él de análisis y la visión que tiene de lo que está ocurriendo, no solo en Colombia, sino que a nivel mundial, lo ha llevado a foros, a paneles, pero interesantísimos, donde él expone sus visiones. Luis Villamarín, mi querido amigo, bienvenido a Foro de Chillán. Te presento a Jorge Aguirre, que es especialista también en terrorismo nuestro acá, y una montonera más, así un currículum tiene. Así que espero que tengamos una muy buena presentación. Bueno, buenos días, Freddy, buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Y impresionado con lo que escuché decir a Diana. Sí, cierto. Jorge. Bueno, mucho gusto, mi coronel Villamarín. Lindo país, Colombia. Yo tuve la suerte de estar allá y tengo grandes amigos. Bueno, estuve en la época del general Rosso José Serrano Cadena. Una época bien complicada para Colombia, donde teníamos un homicidio cada 23 minutos. O sea, tenían ustedes. Es una época muy compleja. Y cuando hablaba nuestra amiga Diana, iba un poquito para allá. Así que vamos a hablar de los temas que nos interesan. ¿Vas a poner primero, mi coronel Villamarín, o no? Sí. Luis tiene, como todos los expositores acá, tiene 20 minutos para exponer su tema, y ahí vamos con preguntas y respuestas, que esas quedan en tus manos, Jorge. ¿Ya? Así que, Luis, cámara, micrófono, todo suyo, amigo mío, cuando guste. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces vamos aquí a presentar a colocar la presentación. No sé si ya la están viendo. Porque ya le di compartir y me parece que está procesando. Ahí sí, ahí está la imagen. Ahora sí la puedes subir. Entonces, en el día de hoy nos hemos reunido aquí con ustedes para analizar un poco esa situación tan difícil que está viviendo Colombia, que de acuerdo con la sugerencia que hemos recibido, la hemos titulado muy brevemente Enfrentando a la izquierda violenta. Pues realmente vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Esto tiene una serie de imágenes que nos conduce simplemente a concluir que hay un manejo ideológico, organizativo, de todo lo que se ha venido presentando, que Diana lo describió de manera muy concreta en la parte del Cauca, pero aquí lo vamos a presentar a nivel nacional, respecto a lo que suele suceder con la protesta social, entre comillas, que es protesta violenta, porque ellos la llaman pacífica y lo que es violenta, a partir de la firma de los acuerdos entre el señor Santos y las FARC. Y aquí vemos al comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, un brigadier general del Ejército, diciéndole a los medios de comunicación algo que ya se volvió reiterativo en Colombia, y es que llegan las fuerzas militares a erradicar los cultivos de narcotráfico que son controlados o por indígenas o por campesinos en zonas de bastante profundidad. No es que estén ahí al lado de las carreteras tampoco, sino en profundidad dentro de la selva o la montaña. Y cuando se va a actuar, inmediatamente se viene esa comunidad en una cantidad grande, en montonera, dijéramos nosotros, y rodean a los soldados y no los dejan cumplir su misión. Naturalmente que los soldados podrían utilizar la fuerza y abrirse paso a culatazos y hacer cumplir lo que está haciendo, pero se le vendría el mundo encima al ejército, al gobierno nacional, y sería una situación muy incómoda, muy bochornosa, y aparecería como una violación de los derechos humanos, porque la izquierda sí maneja esos recursos en el espacio periodístico. Entonces, de esa manera, termina la institución militar siendo cuestionada, siendo criticada, y aquí vemos un ejemplo claro en otra zona del país, no es en la zona, y se alcanza a ver las matas de coca ahí en el piso,
y todas estas personas haciendo esos cordones humanos, y entonces tienen como unas etapas para desarrollarlos. La primera etapa es esa, ¿no? De que llegan con las manos arriba y dicen somos víctimas, con la cara tapada casi todos, como los ven ahí en la foto, y se le atraviesan a los soldados que van a iniciar el proceso de erradicación. Entonces no es que a los soldados les falte el temple ni el coraje para quitarlos de ahí, porque además utilizan que colocan a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y se complica esa situación, y entonces muchas veces ha tocado abortar esas operaciones, y luego aparecen ya con el argumento que todos ustedes conocen muy bien en Chile y en Latinoamérica, el argumento manipulado de que lo que tenemos es que negociar, que nombremos los negociadores, que nombremos los mediadores, que nombremos el grupo de interacción, que esto es un problema social, que esto no es un problema económico, que entonces como no hay otro cultivo diferente, entonces que el Estado nos dé insumos. Y resulta que en el acuerdo que hizo Juan Manuel Santos con las FARC en Cuba, quedó pactado que la erradicación tiene que ser manual y, lo peor, voluntaria. Y quienes se han apropiado de esa erradicación y de esa actividad manual y voluntaria, pues son las FARC. Entonces ellos tienen el control por una razón sencilla, porque antes de supuestamente desarmarse, las FARC tenían dos grupos muy bien organizados. El grupo armado, que es el de las cuadrillas, el que estaban con los fusiles y las pistolas y disfrazados de militares y que asaltaban y atacaban. Pero atrás, en las zonas rurales, en las zonas campesinas, tenían una organización que no la desarmaron nunca, que está constituida por 3 elementos: milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Y cuando hicieron la supuesta desmovilización, nunca dijeron qué pasaba con esos 3 grupos. Entonces, supuestamente desmovilizaron a los armados, pero esos otros grupos quedaron organizados e insertados dentro de las comunidades. Y lo que es peor, esos grupos son los que controlan el narcotráfico. Entonces, y como se dijo que la erradicación era manual y voluntaria, cada vez que ocurre esto, entonces salen, hacen esta actividad que ven ustedes ahí, y luego proceden a salir a hacer marchas, a bloquear las carreteras, a bloquear los sitios de paso, con el argumento de que están perdiendo su ingreso familiar. ¿Qué hacen? Entonces, aquí vemos otro caso. Este sí ocurre en el Cauca, en una de las zonas que les mencionaba Diana. Lo que ocurre es que el departamento del Cauca es muy grande, y el caso específico de Diana es un sector, digamos el oriente y centro del departamento, y aquí ocurre en el occidente, porque allí la cordillera occidental comienza a descender hacia el mar, a tocar la misma costa pacífica que viene desde el sur en Chile y llega hasta Canadá, hasta arriba al estrecho de Bering. Entonces, esa costa occidental, por su característica de selva tropical, es muy apta para sembrar coca y para tener laboratorios, y desde luego para sacar la droga ya al Océano Pacífico y enviarla hacia Australia, hacia Japón, hacia el resto del mundo, o enviarla a Sudamérica para hacer todo ese trabajo de corredores de rutas de la droga que se mueven por el mundo. Entonces, allí hemos tenido lo que dice el titular ahí. No es una vez, son muchas veces que se ha presentado que el ejército y la comunidad se han enfrentado, y pues naturalmente eso genera choques, personas heridas o situaciones demasiado incómodas que los medios de comunicación matizan siempre, pero a favor de las supuestas víctimas, y con el argumento de que no hay un trato adecuado para la población civil. Entonces vemos que es un trabajo muy parecido a lo que hace la izquierda en todo el continente para promover lo que ellos llaman su revolución cultural, etc. Ahora vemos este caso muy especial, que es uno de los que más problemas generó, y es el caso del señor Santrich, que fue uno de los que firmó el pacto en La Habana con Santos. Decía que era ciego, pero podía leer. Eso es de las cosas curiosas. Y utilizaba esas gafas oscuras para fingir que era ciego, y fue descubierto ya después, cuando había sido nombrado senador sin tener ninguna metodología cumplida en el sentido de que hubiera sido elegido, sino por el acuerdo de Santos.
le dieron de una vez curul en el Congreso de la República y ahí lo vemos que antes de posicionarse o de posesionarse en el cargo había tenido ya un problema complejísimo porque fue descubierto por la DEA, no por Colombia. Le montaron una trampa y cayó en el envío de 10 toneladas de coca. Imagínense ustedes cuánto valen 10 toneladas de coca. Si un kilo de coca en las calles de Nueva York o Miami o Los Ángeles o cualquier otra ciudad de esas está entre el millón y los 2 millones de dólares, de acuerdo a como lo corten, que dicen ellos, para la venta. Entonces, si estaba negociando 10 toneladas de coca, ¿de cuánto dinero estaba hablando? Y lo capturaron y luego se armó aquí en Colombia una figura rarísima que a él no lo juzgaba la Fiscalía, que lo juzgaba era la Corte Suprema, que dejémoslo libre mientras se decide cuál es el juez natural. Todos esos enredos jurídicos que seguramente les han pasado en Chile, porque en otros países como Perú son muy reiterativos, y terminó el sujeto libre, pero ya cuando se dio cuenta que le iban a dictar la orden formal, porque al fin apareció su juez natural, entonces se escapó hacia Venezuela y fundó otra guerrilla, y allá, en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, fue asesinado por negocios de drogas. Entonces vemos que esa izquierda ha venido manipulando al país y que nos va metiendo en problemas. Pero es que como si fuera poco, hay un problema más complejo que inclusive les produce más dinero, que es la minería ilegal. Esa minería ilegal está destruyendo los bosques del país porque no tiene ningún control de los sistemas gubernamentales y estatales de manejo del medio ambiente, sino que se van metiendo en esas zonas, utilizan de la misma forma que utilizan en el narcotráfico a los campesinos, y claro, son personas que van a recibir algún sustento de ese trabajo, pero los que se están enriqueciendo son las guerrillas y las mafias, que son los que explotan sin pagar los impuestos y sin cumplir con las medidas medioambientales toda la industria minera, y lo tienen sobre el platino, sobre el oro y sobre otros productos mineros que salen de Colombia, como el coltán. Entonces ese es otro tema difícil. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, al igual que toda Latinoamérica, siempre va detrás y no adelante de los problemas, porque no tenemos países con objetivos nacionales, ni con proyectos de Estado, ni funcionarios idóneos para cumplir eso, sino que cada torero llega con su cuadrilla, entonces cada gobernante va llegando con sus seguidores, con sus compañeros de trabajo, y lo que hacen es convertir el país en un escenario de este tipo de acciones criminales, como ustedes ya saben, inmediatamente protegidas por derechos humanos y protegidas por organizaciones internacionales y con el coro de la prensa que les hace el escándalo favorable. Aquí vemos una comunicación publicada, y aquí es lo que llama la atención, no antes de la firma del proceso de paz, al contrario, después de la firma. Esta publicación fue hecha en el año 2020 con base en una investigación que realizaron unos periodistas y unas entidades internacionales de los ingresos de narcotráfico de la guerrilla y las FARC. Entonces cualquier lego en la materia diría, pero ¿cómo así? Si ya las FARC firmaron el acuerdo de paz con Santos en el año 16, ¿por qué en el año 2020 se publica este informe? Pues porque ahí está el engaño, o ahí está la dificultad de entender qué es lo que realmente pasó con ese grupo, porque se inventaron que unos se habían quedado de disidentes y que no tenían nada que ver con los que están haciendo política. Lo cierto es que los que hacen política nunca los cuestionan, nunca los ponen en evidencia de que estamos completamente separados de ustedes, pero los que están echando plomo y negociando coca tampoco cuestionan a los otros. Entonces uno dice, hace el triángulo, dice, si no desmovilizaron a las milicias bolivarianas, si no desmovilizaron al Partido Comunista Clandestino, ni al Movimiento Bolivariano Clandestino, que era la parte política que los ubicaba en la región, y los que están en el Congreso nunca critican a estos, y estos tampoco se meten con los del Congreso, y siguen recibiendo más dinero inclusive del que tenían antes. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y ni ellos ni nadie ha podido aclarar eso, pero ustedes saben la cuestión mediática y los mismos dirigentes políticos que se les prestan
para todo ese entramado. Entonces dicen que es que lo que hay es enemigos de la paz, que hay personas de ultraderecha que no quieren la tranquilidad del país, y de esa manera le dan la vuelta, pero la realidad es que aquí lo publican organizaciones muy serias, que las FARC han seguido recibiendo mucho más dinero del que recibían cuando estaban con supuestamente todos armados, y que aparecen unas supuestas disidencias que no se sabe con quién están, porque seguramente con los que están en el Congreso no están. Lo cierto es que tienen una ligazón muy directa con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, en medio de todos estos problemas, de todas estas dificultades que estamos viendo, nos pasó lo peor que le ha ocurrido a Colombia en toda su historia, y es que un terrorista desmovilizado del M-19 terminó siendo elegido de presidente de la República por culpa, lo reiteramos así 3 veces, de la mal llamada derecha en Colombia, que viven pensando en cómo acomodar sus intereses personales y no los intereses del país a lo que corresponde en el destino de Colombia. Entonces, se enfrascaron en unas disputas terribles, se dividieron. Aquí la derecha colombiana, seguramente ustedes lo saben, como suele suceder en casi todo el continente, o yo diría que en todo el continente, en lugar de integrarse en un proyecto estratégico de desarrollo nacional, ha estado enfrascada en una cantidad de disputas y grupitos y grupúsculos, y el uno le tira al otro, el uno habla mal del otro, busca cómo le hace la zancadilla, pero no se integran pensando en el país. Y cuando llegan al poder, lo que hacen es montar una serie de amiguitos y amiguetes de ellos, y por eso la izquierda fue creciendo hasta que llegó al vergonzoso episodio, que tal vez ustedes lo vieron en Latinoamérica, que en segunda vuelta presidencial o balotaje, como llaman en algunos países de Sudamérica, nos tocó a los colombianos escoger entre un señor de ya avanzada edad con evidentes problemas psiquiátricos, oíganlo bien, un señor con evidentes problemas psiquiátricos y un terrorista desmovilizado. No había más y no había opción, y la Constitución colombiana y las leyes colombianas establecen que en esa segunda elección o en el balotaje o en la segunda vuelta presidencial no hay posibilidad del voto en blanco. Entonces había que votar por uno o por otro, o no votar, o anular el voto, votar en blanco y el voto quedaba nulo sin saber qué ocurre después con ese resultado. Entonces fue el momento más sombrío que ha tenido Colombia en toda su historia política, llegar a esa situación tan triste y tan lamentable de tener que escoger entre un señor de avanzada edad con evidentes problemas psiquiátricos y un terrorista desmovilizado, a ver cuál de los dos le hacía menos daños al país. Este señor ya lleva completa mañana 2 semanas en el gobierno, y en realidad su gobierno en las 2 semanas ha sido con una tendencia complejísima hacia el desastre, porque como ve el titular ahí, ustedes se llevarán la sorpresa que la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un organismo creado para la seguridad del Estado, paralelo a la inteligencia de las fuerzas militares y de policía, que lo manejan en el más alto nivel y se manejan los temas de más alta complejidad de la inteligencia para la defensa nacional, quedó en manos de un ex integrante del M-19, es decir, otro terrorista desmovilizado. Lo que uno infiere es que lo primero que va a llegar allá es a buscar todos los antecedentes que tengan de ellos y a iniciar una cacería de brujas contra quienes lo investigaron. Eso es lógico. Pero no, si eso fuera poco, otro que fue terrorista de otro grupo, EPL, que fue bien delictivo en Colombia, es ahora el embajador de Colombia en China. Y China quiere apropiarse del continente, entonces qué mejor encontrar a alguien que estudió en la China, que fue maoísta y que actuó en un grupo pro-chino y que pues cae de perlas y es muy bien recibido por Xi Jinping en este momento. Entonces ahí tenemos ese. En Nicaragua, que había terminado relaciones diplomáticas con Colombia en el gobierno Duque por los problemas que hay de apoyo al terrorismo y de violación a los derechos humanos en ese país, Colombia no tenía embajador, acaba de nombrar a otro de los mismos, y fuera de eso una persona que está siendo investigada por narcotráfico. En la embajada
de Estados Unidos, que es la más importante para Latinoamérica, acabó de nombrar a un señor que está investigado por corrupción en su departamento. Y en el manejo de las escoltas de todos los funcionarios del Estado, también colocó a otro que fue terrorista del M-19. Pero hay algo que ustedes se van a aterrar, que por lo menos sé que en Chile, en Argentina, son muy patriotas en el sentido de sus funcionarios nacionales, y claro, en todo el continente, pero en estos países más, es como más arraigado esto. Igual en Perú. ¿Qué ocurre? Que la Cancillería se la entregó a un señor que ha sido muy cercano a las FARC y a todos los procesos, entre comillas, de paz en Colombia. Pero de vicecanciller, como si no hubiera nada, y aquí en Colombia existe un sistema que se llama la carrera diplomática, en que los funcionarios estudian periódicamente unos cursos en una academia que se llama San Carlos, y así van ascendiendo, y tienen una norma que un tiempo es en el exterior, otro tiempo aquí en la sede de la Cancillería, y la idea es que lleguen a ser cancilleres o que lleguen a ocupar los altos cargos. Pues no, nos nombró a una uruguaya, oíganlo bien, una uruguaya, comunista, amiga o seguidora de Pepe Mujica y cuota de él, y la nombró aquí, y es la vicecanciller de Colombia. Eso parece increíble, pero es cierto. Y aquí en Colombia, pues es uno de los países que ustedes lo conocen muy bien, en Latinoamérica ha mantenido un buen nivel de la economía a pesar de la violencia y de los problemas. Los economistas colombianos de buen nivel, pues son personas que tienen claridad y tienen conceptos de cómo se debe mantener más o menos a flote la economía del país. Pues no, tuvo que traer a otro comunista, un peruano amigo de él, porque es que ese sabe más que los colombianos. Entonces es increíble que en 15 días haya cometido tantas barbaridades, más los irrespetos de no asistir a la ceremonia en que las fuerzas militares le rendían honores y lo reconocían como presidente, y sacó 1000 disculpas. Una, que era que tenía una reunión muy urgente. Luego dijo que era que se había muerto otro terrorista del M-19, que era amiguísimo de él, entonces que eso lo había afligido y que no tenía en su corazón en ese momento nada distinto que sufrir por el compañero. Luego ya después dijo que era que ha tenido un malestar estomacal, y al otro día apareció en un cuartel militar almorzando con los soldados, o sea, generando de una vez ese roce de clases entre oficiales y soldados, porque él no iba a ir al casino de oficiales donde comían los ricos, sino que él iba a comer con la tropa, y allá tomando de fotos con los soldados y comiendo en cantidades bastante voluminosas después de que ha tenido semejante malestar estomacal. Entonces es un tipo mentiroso, una persona peligrosa, populista, que además de todas estas medidas que les digo, hay muchísimas más, que en 15 días tiene al país en vilo. Entonces, aquí llegamos, en breve exposición, a decirles a ustedes cómo la izquierda, armada y desarmada, como decimos coloquialmente en Colombia, nos fue metiendo los dedos en la boca, y la derecha se durmió y creyó que toda la vida iba a manejar el poder con manipulación, y en este momento, estimados amigos, la derecha colombiana está creyendo que al tercer año del señor Petro todo va a ser fácil y que van a salir a desprestigiarlo, y que la elección del 26 va a estar en las manos de la derecha porque ya el país se agotó. Pero lo que no se dan cuenta es que el señor está construyendo todo un proceso para hacer una constituyente. Habla de una paz total con todos los grupos criminales de narcotráfico, de violencia que hay en Colombia, a todos, y esos grupos naturalmente le van a pedir que no los extraditen a Estados Unidos, que es lo que más les interesa, y desde luego que haya una constituyente y a cada uno le dé asiento ahí, y él cree que ya tiene la sartén por el mango y lo que está es polarizando el país, y seguramente lo proponen así y lo van a lanzar así, y nos van a llevar a una dificultad bien grande. En síntesis, el combate contra la izquierda violenta en Colombia no se ha dado, está por darse, y no se ve en la derecha una actitud que sea proactiva y clara frente a este problema. Entonces aquí llego al término de mi exposición y pasamos pues a la fase de preguntas y lo que ustedes quieran que complementemos. Y bien, ahí corregimos, sí.
Y bien, Luis, el tema interesantísimo. Jorge, que está atento ahí también. Vamos a hacerlo entrar a panel. Bueno, el tiempo, la presentación extraordinaria, no quisimos interrumpirte, ¿ya? La verdad es que en tiempo hay porque está nuestro siguiente expositor esperando, pero Jorge Aguirre, 2 minutos con respuesta incluida ahí para que puedas hacerle alguna consulta a Luis y cerrar el programa, el segmento. Bueno, poquísimo el tiempo, pero corto, preciso y militar. Así es. ¿Cómo está la moral del ejército colombiano en este minuto? La firme. Mire, el ejército colombiano siempre mantiene su moral y la ha sostenido durante el tiempo. Lo que hay es una incertidumbre, porque con todas estas medidas populistas y esas intromisiones y esos irrespetos, entonces ya no se sabe porque el señor es pendular, variable, y un día está aparentando estar con la institucionalidad y otro día con la delincuencia, entonces tiene en incertidumbre las tropas. Perfecto. Mire, curiosamente cuando usted exponía muy bien, también nuevamente estaba pensando en Chile porque tenemos los mismos indicadores, tal vez con menor intensidad que ustedes, pero vamos para allá en muchas cosas. En este sentido, con todo lo que está pasando en este gobierno de Gustavo Petro, y todos sabemos para dónde apunta, ¿ustedes tienen alguna sensación térmica de que, no pensando los chaños, pero sino que de alguna otra manera el pueblo pueda reaccionar o pueda pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, o lo ven alejado? No, alejado completamente, y las Fuerzas Armadas no van a intervenir porque es que las bayonetas son buenas para todo menos para sentarse en ellas porque chuzan. Lo que nos preocupa es que la derecha no se organiza y están en el mismo esquema de pelear unos con otros a ver quién saca más la cabeza o quién tiene más saliva en la lengua para comer más harina. Atento a lo que dice mi coronel a los chilenos, especialmente que piden intervención de las Fuerzas Armadas acá. Para allá, ¿se dan cuenta que hay un símil? Y bueno, este tema, miren, no es desconocido que Estados Unidos siempre apoyaba a los países latinoamericanos contra la izquierda, y por eso que en los 70 hubo todo un tema de la doctrina de seguridad nacional que se dedicaron a la izquierda a trabajar muy bien y atacar. Ahora no hay ese interés en Estados Unidos, pero sin embargo, cuando le tocan el dinero y el tema de las drogas a Estados Unidos, ahí salta. Este incremento de la droga significa ya que Colombia se puede consolidar como un narcoestado. Pues con el señor Petro desafortunadamente sí, porque si está diciendo que va a ser una paz total, que no lo va a extraditar, y está demostrando veladamente que quiere una constituyente para legitimar todo eso, pues naturalmente que ya en el Departamento de Estado, la CIA y la DEA nos tienen que tener en perspectiva como un narcoestado, y eso sería desastroso en todos los campos de la relación internacional. Mire, la gran amenaza que tiene Colombia, que lamentablemente va a ser es más que nada interna en este minuto, es que el ex DM-19 se haya hecho cargo de la inteligencia, la escolta, la seguridad. Seguramente van a querer tener el control de las policías. Y esto me lleva a pensar en el general Zapatero. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo se ve esto en Colombia? La reacción que tuvo él antes de irse a retiro y no esperar a que subiera Petro. ¿Fue una fortaleza? ¿Fue una debilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues fue una fortaleza para la institución en el sentido de que demostró que hay una línea y un llamado de atención a los que venían. Pero resultó siendo una fortaleza para Petro porque desencadenó todo su esquema de propaganda y publicidad y terminó vendiéndole al país. La idea era que los militares estábamos interviniendo en política, en especial los activos, y que lo querían desprestigiar a él y que él es una víctima. O sea, no hubo un apoyo de la derecha para el general Zapatero en el manejo mediático y terminó convirtiéndose fue que el general Zapatero quería hacerle daño al candidato y entonces terminó fue sumando eso a su favor de él con toda la manipulación a la población civil. Perfecto. ¿Y qué pasa con Timochenko? ¿Cuál es su relación con el actual gobierno? Pues Timochenko es muy audaz. Ellos tienen las FARC son muy disciplinadas en esta parte política y están viendo que esto les abre la posibilidad a ellos de seguir construyendo su proceso de avance. Les quedan todavía 2 periodos con este, o sea, lo que falta de este y otro que viene de gobierno, lograron que metieran las curules de las víctimas que no las han metido en el anterior gobierno, y ellos están pensando en otra cosa, porque como le digo, siguen recibiendo dinero ingente del narcotráfico, tienen relaciones muy fuertes con Venezuela, y fuera de eso, nunca desarticularon su aparato político, que es el que los mantiene con oxígeno. Y
la otra pregunta que quiero hacerle, bueno, la geografía de Colombia es bastante especial, ¿eh? Y es una de las cosas que nosotros tenemos la diferencia y nos ayuda a la parte más austral, que es muy helado. Allá tiene una selva tropical usted. Pero a mí está muy permeado el tema con Venezuela, la frontera. ¿Este gobierno de Petro cree usted que va a ser más proclive a abrirse a los venezolanos o a los insurgentes venezolanos que ingresen a Colombia a hacer sus maldades, o va a actuar más como un factor, entre comillas, más nacionalista de cuidar su país? No, Petro está muy cercano con Maduro, ya están reabriendo relaciones, están organizando todo un contacto y tienen unos planes en la frontera de atérrese usted, que las guerrillas que se, entre comillas, desmovilicen, pasen a integrar una policía fronteriza y prácticamente de aduanas. Tienen también el plan, y Maduro lo expresó, es que unir los dos ejércitos con una doctrina bolivariana y con el armamento ruso. Ya Rusia les ofreció que va a dotar a las fuerzas militares que le compre, que ellos están dispuestos, y quieren crear la idea de que lo que hay que hacer es una integración. El problema es que Maduro cree que él va a ser el jefe y Petro cree que él va a ser el jefe de todo el comunismo en Latinoamérica. Entonces terminarán en sus egos y sus peleas, y eso será un poco favorable para Colombia en ese sentido de choques. Pero en el otro, la delincuencia va a encontrar perfecta espacio para moverse de un lado a otro. O sea, así como fue la Gran Colombia, el Virreinato de Nueva Granada, ahora lo que van a hacer el Virreinato de la Nueva Coca, una cosa por el estilo. ¿Ah? Qué peligroso, ¿ah? Qué peligroso. Su Majestad el Rey Petro. Sí. Bien complicado. Amigos. Muchas gracias. Tengo un montón de preguntas que hacerle. Fantástico su exposición, mi coronel, pero desgraciadamente el tiempo es el adversario del día de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, señor, con mucho gusto. Luis, como siempre, tremenda exposición, y al igual que Diana, los dejo comprometidos para futuros programas acá en Chile, y no dudo que a través del Foro de Chillán también se generarán invitaciones para otros canales por ahí que han estado muy atentos a esto, y en mucha acción, muy activos los televidentes. Así que a ti y a Jorge, que ahora cambiamos segmento, vamos al segmento de economía, que ya tenemos a Claudio Lapostol en pantalla. Así que un gran abrazo, mi querido amigo, éxito, mucha suerte, todas nuestras bendiciones para Colombia, para su gente, para la buena gente de Colombia. Y a Jorge Aguirre, un gran abrazo también de agradecimiento por habernos acompañado en estas dos tremendas exposiciones. Muchas gracias. Hasta luego, mi coronel. Chao. Chao. Saludos a todos.